Eh, lo que vamos a ver ahora son algunas más aplicaciones, pero bueno, en este caso vamos a ver una aplicación en el área de la estadística descriptiva multivariante. ¿No? En esta parte de la estadística descriptiva no es necesario conocer conceptos de probabilidad o de inferencia. Entonces, vamos a ver esta aplicación de álgebra lineal de matrices y vectores en este área de la estadística descriptiva a nivel multivariado. Bien, entonces voy a presentar eh, la pantalla. Un momento, aquí está. Bien, entonces, ahora sí. Entonces vamos a mostrar esta parte. Esta es una aplicación a un método de estadística descriptiva multivariada que se denomina componentes principales. Bien, mejor así. Bueno, esto se basa en proyecciones ortogonales. Vamos a ver por qué puede ser útil esta aplicación. Para ello, sería bueno quizás empezar presentando algunos datos en este área, ¿no? En el área de finanzas. Aquí en Excel tengo estos datos que son precios de acciones de noviembre de este año, desde el 2 de noviembre hasta el 19 de noviembre, hasta hoy. Este es el precio de cierre ajustado de las acciones de Apple. Luego tenemos los retornos de Apple. Tenemos los precios de cierre ajustados también esto es de Microsoft, ¿no? Los retornos de Microsoft, luego de las mismas variables de General Electric, precios y retornos, de General Motors también, y de Walmart. Bueno, en este caso vamos a realizar justamente un análisis de muchas variables a estos precios, o también puede ser a los retornos. El objetivo es encontrar, bueno, en el análisis de componentes principales que vamos a ver ahora, un objetivo es construir un índice sintético. Um, no en el sentido de, bueno, va a ser parecido a una cartera, pero no va a tener ponderadores que sumen uno, no necesariamente, en general no, pero nos va a permitir mostrar como un índice, igual que el índice de bolsa. eh, este, este índice de componentes principales se puede utilizar en ese sentido como uno alternativo. Bueno, aquí tenemos 5 empresas
de las cuales, bueno, no están tan relacionadas, ¿no? Microsoft y Apple sí están bastante relacionadas. Eh, Sería más interesante de empresas parecidas, ¿no? Bastante parecidas. Y obtendríamos un índice. Pero de todas formas vamos a hacer con estas que tenemos disponibles, con estos datos que tenemos en disponibilidad, construir una especie de índice o también el otro objetivo es reducción de la dimensionalidad. Esto es bastante útil cuando se tienen muchas, bueno, para este ejemplo, muchas empresas, ¿no? Muchas series de precios de acciones y en este caso queremos encontrar factores comunes, es decir, quizás se podría decir de esta forma, agrupar a las empresas de un tipo y de otro tipo mediante los factores. Eso podemos hacerlo aquí, es posible que agrupe por un lado o tengan, esté en una dirección Apple y Microsoft y en otra dirección General Electric, General Motors y Walmart en otra, ¿no? Entonces, vamos a ver este método que es justamente proyecciones ortogonales. Bueno, el método es componentes principales y está basado en las proyecciones ortogonales. Bueno, para entenderlo mejor vamos a empezar con solamente con dos series, ¿sí? Que sea esta la de Apple y la de Microsoft. Podríamos empezar con precios justamente. Bueno, voy a copiar esto a este paquete graficador que tengo de Graph, que es bastante más fácil de utilizar. Pero aquí tengo que aumentar la escala porque los precios están en estos valores, ¿no? Bien, vamos a ver una nube de puntos. Voy a crear una nueva hoja para copiar de esta forma. Voy a copiar esta serie en esta parte y esta otra serie a su lado. Bueno, esto es de Apple y esto es de Microsoft. Bueno, voy a copiar estas dos series aquí para graficar una nube de puntos. Entonces lo pego en esta parte y aceptar. Bueno, esta es esa nube de puntos, ¿no? Cada punto es un par, es decir, sus coordenadas en el eje de las X representa a Microsoft, ¿no? No, es Apple. Sí, en el eje de las X, claro, está Apple primero, entonces en el eje de las X representa a Apple y en el eje de las Y representa a Microsoft. Entonces podemos aumentar un poco el zoom. Entonces podemos ver cada uno de estos como vectores, cada uno de estos puntos. Los podemos justamente observar como vectores.
Lo que hace este método de componentes principales es proyectar esos vectores en una dirección desconocida. Pero la proyección tiene que ser de tal forma que se pierda lo menos posible del vector, del tamaño del vector. Por ejemplo, la dirección podría ser esta, ¿no? Vamos a ver, voy a insertar una recta. Bueno, esta no es una buena dirección. ¿Qué pasa si estos puntos los proyecto en esta dirección, ortogonalmente? Eh, Se van a reflejar aquí, ¿no? Los puntos van a aparecer en esta dirección. Todos se tendrían que proyectar ahí. Pero el problema es que al proyectarse ortogonalmente, esas proyecciones van a tener otros tamaños, van a cambiar. El, Habría que encontrar otra dirección que pase por muy cerca de estos puntos y se proyecte mejor sobre ellos. Entonces, es esa dirección la que vamos a encontrar. De tal forma que cuando se proyecten estos vectores, ¿sí? Los amarillos los podemos ver como vectores, de tal forma que cuando se proyecten esos vectores sobre esa recta, sobre esa dirección, entonces el tamaño de esos vectores sufra muy pocos cambios. Por ejemplo, veamos otro par, ¿sí? Porque aquí estos tienen muchos decimales que no permite hacer un cálculo rápido. Entonces voy a insertar otro punto, supongamos el 50. Este sería el precio de las acciones de Apple, ¿no? 50. Y de Microsoft al mismo tiempo, digamos el mismo día, que sea 140. Y ahí está ese punto, ¿no? El caso es que se tendría que encontrar una, bueno, como vector, eh, ese vector pasa por una dirección. ¿Cuál sería esa dirección? La pendiente sería 50 sobre 140, ¿no? Entonces insertaré esa recta, 50 sobre 140. Mm, Sería al revés. Eh, Creo que sí, ¿no? Bueno, no sé. Sí, al revés, perdón. Me equivoqué. Entonces, este vector está en la dirección, en esta dirección, la que está en color, esta otra que está en color verde, ¿no? Eh, si la dirección es desconocida, la mejor proyección sobre la dirección desconocida sería la dirección de ese mismo vector, ¿no? Pero aquí tenemos varios vectores. Entonces tenemos que hallar una dirección, es decir, no va a pasar una dirección por todos los vectores, ¿no? Una dirección así, una recta, ¿no? Por todos estos puntos puede pasar, digamos, alguna curva muy extraña, pero no una recta. El objetivo es que pase una recta
muy cerca a estos puntos. Una dirección tentativa, ¿sí? Si nos fijamos aquí, podemos intentar encontrar para uno de estos puntos, ¿no? Digamos, 202 sobre 109, que sea la pendiente. Entonces, escribo esa recta. Bueno, entonces, estas direcciones pasan por el origen, ¿no? Los vectores, los puntos, cuando los observamos como vectores, son vectores anclados al origen de coordenadas 0, 0, ¿no? Entonces, esta dirección, esta última dirección que se acaba de graficar, podría ser la dirección ideal. Si proyectamos ortogonalmente cada punto sobre esta dirección, vamos a ver que el tamaño del vector proyectado es bastante similar al vector original, ¿no? Sí, el tamaño del vector va a ser el tamaño del segmento, la longitud del segmento desde el origen hasta este punto, ¿no? Hasta el punto del vector. Y cuando lo proyectamos ortogonalmente a una dirección como esta, entonces el tamaño va a sufrir algún cambio cuando se refleje, cuando esté proyectado en esa dirección. Y bueno, esos tamaños bueno, van a ser en general más pequeños que los de los vectores originales. ¿Qué pasa si yo lo proyecto en esta otra dirección? No se va a conservar muy bien el tamaño original, ¿no? O a esta otra dirección si lo proyecto igualmente, ¿no? Entonces, se trata de buscar esa dirección. Entonces, el vector que está en esa dirección es este vector A. Este vector A no se conoce por el momento. No se saben las coordenadas de ese vector. En cambio, sí se conocen las coordenadas del vector X. Entonces vamos a realizar este análisis para un conjunto de vectores. Aquí justamente tenemos, eh, si hago de cuento, 14. Son 14 vectores, es decir, estos 14 puntos, ¿no? Este otro voy a ocultarlo para ya no estamos incluyendo ese, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos 14 vectores y se quiere encontrar una dirección de tal forma que la proyección ortogonal de ese vector en esa dirección tenga un tamaño lo máximo posible de todos, ¿no? De tal forma que todos queden bien representados en esa dirección. Que todos estos vectores estén bien representados en esta dirección, la que les permite estar bien representados. Entonces, A es ese vector de coordenadas desconocidas. Esta es la fórmula de la proyección ortogonal, ¿no? XY representa a cada uno de esos 14 vectores. En este ejemplo, esos vectores están en el espacio de los reales a la 2, ¿no? En este caso, P es igual a 2, ¿sí? Porque los estamos viendo en el plano. Y son en total, en este caso, N es 14, son 14 vectores. Y lo que vamos a buscar para cada vector es su proyección ortogonal.
Entonces, esta es la fórmula de la proyección ortogonal. Tenemos que encontrar el producto escalar de xy con a, luego el producto escalar de a con a, esto nos da la norma al cuadrado de a, y esto ya es un escalar, ¿no? Este cociente, esta razón es un escalar, y lo multiplico por a, por el vector. Entonces, voy a obtener un vector proyectado, que lo vamos a denominar x sombrero sub i. Entonces vamos a aplicar la proyección ortogonal a cada uno de estos vectores. Ahora, el objetivo es que la norma, es decir, el tamaño de este vector, de cada uno de estos 14 vectores, se altere muy poco. Este vector, por ejemplo, está sobre esta recta, ¿no? Su norma no se va a alterar casi, no se va a alterar nada, ¿no? Aquí tenemos otros vectores. La norma al cuadrado, sabemos que por el, por el teorema de Pitágoras, lo vamos a calcular de esta forma, ¿no? Estamos hablando del vector xy, ¿no? Entonces, bueno, del vector a primero, si el vector a es este vector, digamos, una fila y 4 columnas, con elementos A1, A2 hasta AN, bueno, en este caso sería A sub P, ¿no? La norma se representa con esta forma. La, la norma va a ser este valor. La prima la estamos utilizando como transpuesta, ¿no? Entonces, esta es la norma. Cada elemento elevado al cuadrado. Y así hasta el último, ¿no? Bueno, entonces, esta norma, el tamaño de ese vector al cuadrado, eh, está representado aquí, ¿no? Entonces, el cuadrado de la norma de la proyección. Entonces, utilizando esta fórmula del cuadrado de la norma, ¿sí? El cuadrado de la norma entonces sería justamente esto, ¿no? A transpuesta A. Y bueno, lo aplicamos aquí al vector proyectado. Entonces, el cuadrado de la norma de la proyección es justamente esta expresión, x sombrero y transpuesta por x sombrero y. Y reemplazo valores de la proyección, ¿no? Aquí vamos a tener, esto es un escalar, ¿no? Esta razón es un escalar. Este es otro escalar, entonces la transpuesta afecta a este vector, vamos a tener otra vez A transpuesta A. Esto se va a cancelar con una de estas A transpuestas A, ¿no? Y lo que me va a quedar solamente es una A transpuesta A en el denominador y el resto va a ser A transpuesta xy transpuesta A. Entonces, este es el cuadrado de la norma de la proyección de cualquiera de estos vectores. Bueno, o el tamaño al cuadrado, ¿no? De cada uno de estos 14 vectores de nuestro ejemplo. Ahora, el objetivo es que sus tamaños sean
se pierda lo menos posible, ¿no? El tamaño de ese vector, del vector original en la proyección, sea casi tan igual como el tamaño del vector original. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo encontramos la dirección de ese vector, la dirección del vector A, de tal forma que al proyectar las X, sus normas al cuadrado disminuyan lo menos posible? Entonces, una forma es la siguiente. Eh, Promediamos las, los cuadrados de las normas. Entonces, esto solamente es el promedio, ¿no? La suma de todas esas normas al cuadrado y dividido entre n. Entonces, este promedio es el siguiente. Eh, Aquí en la norma al cuadrado reemplazo lo que hemos obtenido. Ahora, la sumatoria va desde i igual a 1 hasta n, ¿no? Como se están sumando todos estos términos de las 14 normas al cuadrado, lo que tenemos es que estos son las variables x, y, ¿no? Los componentes, es decir, los vectores x, y. En cambio, a es solamente una dirección que queremos encontrar, es incógnita, ¿no? No la conocemos. La podemos factorizar, sacar de la sumatoria y obtenemos esta expresión. La suma de x, y transpuesta. Esto es una matriz. X, y es un vector p por 1. Para nuestro ejemplo, x, y es un vector 2 por 1, ¿no? Por ejemplo, x, y transpuesta, que es lo que hemos obtenido aquí al final, ¿no? X, y por x, y transpuesta, es igual a, primero x, y, es decir, un vector de dos filas, una columna para nuestro ejemplo, ¿no? Y luego su transpuesta, es decir, de una fila y dos columnas. Esto claramente me va a dar como resultado una matriz 2 por 2. Entonces, esta es el producto de estos dos. Entonces, esta parte x, y transpuesta es una matriz. Podríamos calcular para justamente el primero, ¿no? Para el primero sería el siguiente, ¿no? Este es el primero, este es el primer elemento de x y el segundo elemento es este otro. Bueno, aquí lo escribimos en forma de transpuesta. Y vamos a obtener este resultado. Lo pegaré aquí y con control E me da el resultado, ¿no? Entonces esto lo reemplazaré aquí. Entonces este sería, por ejemplo, x1 transpuesta. Y lo mismo se puede hacer para x2 transpuesta, x3 transpuesta y así hasta x14 transpuesta, ¿no? Entonces vamos a tener una suma de matrices. Eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Es la suma de matrices. Aquí está esta matriz, ¿no? La suma de matrices, de esas matrices, pero divididas entre n. Entonces estamos promediando. Bueno, aquí hay un error, falta el 1 sobre n. Se puede demostrar que esta suma de x, y transpuesta es x transpuesta x. Aquí la suma, ¿no? Solamente la suma.
este 1 sobre n lo promedia. Entonces aquí falta escribir el 1 sobre n. Aquí hay un error. Bueno, vamos a corregirlo ahora. Bueno, entonces, esta expresión es igual a esta otra expresión, 1 sobre n por x transpuesta x. Ahora, esta x mayúscula es una matriz que en filas tiene a xy transpuesta. Es decir, es esta matriz. ¿Sí? Esta sería la matriz X. En fila estaría cada X transpuesta, ¿no? Y se puede mostrar que justamente esta suma de xy transpuesta es x transpuesta x en matrices. Veamos que eso es así. Entonces, esta será la matriz X. ¿Sí? Y aquí voy a calcular x transpuesta x. Eso sería multiplicar la transpuesta de x por x. Bueno, aquí es punto y coma esto. Entonces, esta sería esta suma, ¿sí? La suma de xy transpuesta, la suma de xy transpuesta. Bien, entonces, esta matriz, como decía, tiene en filas a xy transpuesta. Es una matriz n por p, para nuestro ejemplo sería una matriz 14 por 2, ¿no? El objetivo es maximizar la media de las normas de las proyecciones. Justamente esta es, aquí tenemos que es una media o un promedio de los cuadrados de las normas de las proyecciones, ¿no? Entonces ese es el objetivo, maximizar la media bueno, esto sería de los cuadrados, ¿no? De los cuadrados de las normas, de las proyecciones. Entonces esa expresión es esta, la vamos a denominar lambda, ¿sí? Aquí se ha cambiado justamente. Bueno, ahí falta corregir todavía ese 1 sobre n, ¿no? Aquí tiene que estar 1 sobre n. Bien, voy a darle un nombre a esta matriz mejor. Entonces, esto es 1 sobre n. Y eso significa que todo esto es S. Bien, entonces, esta sería la expresión a maximizar. Esto es la media de los cuadrados de las normas de las proyecciones. Hemos llegado a esta fórmula a partir de aquí, ¿no? Las normas al cuadrado de las proyecciones las hemos promediado y la hemos simplificado hasta este grado. Y vamos a denominar lambda a este ratio o a esta razón, ¿no? Aquí la incógnita es A. En cambio, esta S ya la tenemos. Aquí, por ejemplo,
aquí es la suma, ¿no? Si dividimos toda esta matriz entre 14, que es n, tendríamos esta que sería la matriz S, ¿no? Esa matriz que estamos utilizando aquí. En estadística esta va a ser una matriz de varianzas y covarianzas, pero si las variables están centradas con respecto a su media. Eso todavía no lo estamos viendo. En este momento estamos utilizando los vectores sin que estos precios de acciones estén centrados con respecto a un precio promedio. Eso lo vamos a ver después. Entonces, esta es la que hay que maximizar. Bueno, entonces, dado que se ha hecho ese cambio, aquí voy a cambiar esto a S y esto también a S. Entonces vamos a derivar. Entonces esto cambiaría a S también. Y esto también se cambiaría a S. Y esto también. Bueno, entonces, esto es lo que obtenemos. Esta es la razón a maximizar. Entonces, se deriva e igual a 0. Entonces vamos a derivar lambda con respecto a, es decir, con respecto a las incógnitas, ¿no? Queremos averiguar cuál es esa dirección. ¿Qué vector lo puedes representar? Entonces utilizamos en las reglas de la derivada de una función en este caso a tiene dos componentes, sería una función de dos variables. A puede tener p componentes, ¿no? Entonces, en términos más generales, el numerador sería una función de p variables y el denominador también una función de p variables. Entonces, tenemos que derivar un cociente, ¿no? Una razón de un numerador y un denominador. Bueno, entonces, la derivada de ese tipo de derivadas se deriva la primera y se multiplica por la segunda sin derivar, menos se deriva la segunda multiplicada por la primera sin derivar, sobre la segunda al cuadrado, ¿no? Entonces es lo que se está haciendo aquí. Derivamos el numerador. La derivada del numerador sería 2SA, ¿no? Y esta es la derivada entonces del numerador 2SA, multiplicada por el denominador sin derivar, sería A transpuesta A, ¿no? Menos, esta vez se deriva el denominador, ¿no? A transpuesta A. Su derivada es 2A, multiplicada por el numerador sin derivar, A transpuesta SA. Y se divide entre el denominador al cuadrado, A transpuesta A al cuadrado. Luego, para hallar un punto extremo, se iguala a 0 esta derivada. Entonces, ahora que se ha igualado a 0, podemos deshacernos de esta parte. ¿Sí? Si esto que está dividiendo pasa a multiplicar, como se dice comúnmente, va a ser 0, ¿no? También del 2 podemos simplificarlo. Y lo que vamos a obtener es esta expresión. SA, recordemos que del 2 nos hemos deshecho. Este es un escalar, ¿no? Esto puede pasar al lado derecho, obviamente sin el 2. Va a quedar A por A transpuesta SA en el lado derecho y A transpuesta A, que estaría multiplicando aquí, pasaría aquí a este lado a dividir, ¿no? Y
obtenemos esto. Ahora, esta expresión, esta razón, es lambda, la lambda que habíamos definido aquí, ¿no? Entonces, SA es igual a A por lambda. Y lo que obtenemos al realizar eso es que lambda es un valor propio de S y A es su vector propio asociado. Entonces, la matriz S, que es la matriz conocida, va a tener este valor propio lambda y su vector propio asociado A. Pero en una matriz, en este caso es una matriz 2 por 2, ¿no? La que estamos utilizando como ejemplo, sería esta. Esta es la matriz 2 por 2. Es una matriz simétrica, como podemos ver, pero una matriz 2 por 2, por ejemplo, tiene dos autovalores. Una matriz P por P va a tener P autovalores con sus P autovectores asociados. Entonces, si lo que estamos buscando es maximizar, ¿sí? Maximizar la media de los cuadrados de las normas de las proyecciones, entonces, ¿cuál va a ser el autovector, o más bien dicho, el autovalor? Sí, ¿cuál va a ser el autovector elegido? El que esté asociado al mayor autovalor, ¿no? O al valor propio más alto o más grande, ¿no? Entonces, de los P autovalores que se tenga, elegimos el, el mayor. Bueno, aquí hay que corregir esta parte, dado que lo he cambiado, ¿no? Entonces, como dice aquí, la matriz S tiene P autovalores y P autovectores, los P autovectores asociados a cada autovalor, ¿no? Se puede escribir de esta forma. Entonces, volvamos ahí. Se puede escribir de esta forma, que es la descomposición espectral, que habíamos visto antes en el anterior módulo, ¿no? La matriz S, descomponiéndola en estas tres matrices, A, D y A transpuesta. En este caso, D es una matriz diagonal. En la diagonal tiene los autovalores lambda J, desde J igual a 1, 2 hasta P, ¿no? Y bueno, esos son los valores de la diagonal principal. Fuera de la diagonal obviamente son ceros, porque se trata de una matriz diagonal. Y A tiene en columnas los autovectores A sub J correspondientes. Entonces las columnas de A son los autovectores. Bueno, el mayor valor propio es el buscado, ¿no? Es el que maximiza. Entonces su autovector está en la dirección donde la proyección es máxima. Bueno, entonces vamos a encontrar ese autovalor y ese autovector asociado que nos va a dar la máxima proyección, ¿no? El mejor vector, de tal forma que la proyección sea mínima. Pero la pérdida del tamaño de las proyecciones sea mínima, ¿no? El, sí, la pérdida del tamaño de los vectores originales, ¿no? En su proyección, que sea mínima. Bueno, entonces, Excel lamentablemente no tiene una función para calcular autovalores. Ahora, este otro programa es una matriz simétrica lo que tenemos, por lo tanto sus autovalores son reales, pero el Scientific Workplace tiene un problema con eso,
Eso hemos visto la anterior vez, ¿no? Teníamos problemas en una matriz simétrica. El teorema enuncia que los autovalores son reales. Y eso se puede comprobar. Sí, podemos probar eso aquí. Justamente aquí tenemos bueno, no es esta matriz, la matriz de la que vamos a obtener los autovalores es esta. Esta solamente es un elemento de esa matriz, ¿no? X1, X1 transpuesta. Necesitamos de las otras, X2, X2 transpuesta, así hasta X14, X14 transpuesta, sumarlas todas y dividirlas entre 14. Pero eso ya lo tenemos aquí en Excel. Entonces, voy a copiar esos elementos de la matriz S. Y aquí, bueno, ese era el mismo valor, bueno, no era necesario copiarlo. Bien, entonces esta es la matriz S, de la que se tienen que obtener los autovalores y los autovectores. Vamos a demostrar primero que sea una matriz S general, pero simétrica, ¿sí? Que tenga aquí los valores, digamos, B, digamos C y digamos G, ¿no? Esta es una matriz simétrica muy general, ¿no? Supongamos que B, C y G son números reales. Entonces, ¿cómo obtenemos los autovalores y los autovectores de esta matriz? Si nos remitimos al anterior módulo, teníamos ahí cómo calcular autovalores y autovectores, ¿no? Aquí está justamente esa presentación. Veamos el caso de autovalores. Bueno, tendría que estar más antes. Es esta, ¿no? Determinante de la matriz A menos lambda identidad. Bueno, de la matriz de la que quiero obtener sus autovalores. En este caso, S, ¿no? Entonces, ese determinante lo igualo a 0. Lo que voy a obtener, como el determinante es un escalar, y esta expresión es A menos lambda identidad, al desarrollar ese determinante voy a obtener un polinomio en el lambda. En el caso de nuestro ejemplo, una matriz 2 por 2, el polinomio va a ser de grado 2. En una matriz 3 por 3, el polinomio va a ser de grado 3 y así sucesivamente. Va a ser más complicado va a ser más complicado para matrices más grandes, ¿no? Vamos a tener polinomios de grados muy grandes, ¿no? En esos casos, necesariamente un software matemático se tiene que utilizar, pero veamos para este caso de una matriz 2 por 2. Entonces tengo que construir la matriz A menos lambda identidad, en este caso S menos lambda identidad, y obtener su determinante. Bueno, primero hagámoslo para una matriz general, para demostrar que efectivamente los valores propios son reales. Entonces, la matriz S menos lambda identidad va a ser la siguiente, ¿no? S menos lambda identidad va a ser esta matriz S menos lambda por la matriz identidad. Tendríamos aquí los unos y los ceros. Bueno, vamos a utilizar la herramienta de Scientific Workplace para hallar rápidamente esta
diferencia. Entonces, esta es esa matriz, ¿no? S menos lambda identidad. Ahora el objetivo es hallar el determinante de esta matriz. El determinante de una matriz 2 por 2 es fácil, ¿no? Bien, vamos a hallar entonces el determinante de esta matriz 2 por 2. Es decir, B menos lambda, aquí tendríamos G, y aquí C menos lambda. Si vamos a utilizar esta notación para el determinante, entonces de una matriz 2 por 2 solamente tenemos que multiplicar B menos lambda por C menos lambda, ¿no? Entonces tendríamos B menos lambda por C menos lambda menos G al cuadrado. Es el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la contradiagonal, ¿no? Entonces, este es el determinante de esta matriz. Es una matriz simétrica cualquiera y ahora estamos hallando el determinante de esta matriz, S menos lambda identidad. Entonces, obtenemos un polinomio en lambda, ¿no? Igualamos a 0 para sacar las raíces. Las raíces van a ser los valores propios. Entonces, podemos expandir esto. Vamos a expandirlo rápidamente con esta opción expand. Entonces tenemos esta expansión, ¿no? Lambda al cuadrado menos c lambda menos b lambda. Esto lo podemos escribir como menos c más b, ¿no? Entonces, esto va a ser menos c más b por lambda, más bc menos g cuadrado. Entonces, como podemos ver, tenemos claramente un polinomio en lambda. Podemos utilizar la fórmula para hallar las raíces. Lambda va a ser igual a menos este término. Como este ya es negativo, entonces va a ser b más c más menos. Bueno, solamente es importante lo que está en la raíz, ¿no? Aquí vamos a tener 2a, bueno, 2, simplemente 2. Y aquí este al cuadrado, es decir, b más c al cuadrado. Lo negativo ya se va con el cuadrado. Menos 4. A es 1 y c es esta expresión, ¿no? Bueno, entonces lo que importa es lo que está dentro de la raíz cuadrada, si es 0 o positivo. Podríamos determinar si es 0 o positivo. Podríamos expandirlo, ¿no? Vamos a ver qué pasa si lo expandimos, perdón. Obtenemos esta expresión, ¿no? Aquí tenemos b cuadrado menos 2bc más c cuadrado más 4g cuadrado. Esto lo podemos escribir entonces como b menos c al cuadrado, ¿no? Estos tres primeros términos serían este término, ¿no? b menos c al cuadrado, más 4g cuadrado. Entonces aquí podemos ver que este término que está dentro de la raíz es positivo o cero. No puede ser negativo, ¿no? B menos C, no importa qué valores reales tomen B y C,
no importa que sea negativo, luego se eleva al cuadrado y esto va a ser o 0 o positivo. Igualmente g cuadrado va a ser 0 o positivo, ¿no? Si g es 0, esto es 0, pero si es distinto de 0, aunque sea negativo, esto va a ser cuadrado, va a ser positivo, ¿no? Y 4 es positivo. Entonces, esta suma, todo este resultado o es 0 o es positivo. Entonces, vamos a tener raíz de 0 o raíz de un número positivo. No vamos a tener raíz de un número negativo, por lo tanto, los valores propios son reales. Esto se cumple para una matriz simétrica, ¿no? Hemos demostrado entonces que se cumple para una matriz simétrica. Ahora tenemos aquí justamente los valores de S, los podemos reemplazar en esta fórmula, ¿no? Entonces vamos a obtener los valores propios. Vamos a obtener primero con más. Veamos. Esto sería B, ¿no? Entonces en B reemplazo ese número. Luego en C reemplazo, perdón, me he perdido, está aquí este C, ¿no? En C, bueno, aquí abro paréntesis y pego C, luego los reemplazo aquí en C y aquí. Y finalmente tendríamos G. G sería el elemento fuera de la diagonal, ¿no? Y eso lo reemplazamos aquí. Bueno, se ha hecho muy largo, pero tenemos, presiono control E, este sería el valor propio, este creo que es el mayor valor propio, ¿no? Bueno, vamos a calcularlo para el otro valor propio. En ese caso cambio esto por un número negativo. Bueno, entonces tenemos estos dos que serían los valores propios. 59, 59.5, 59.595 y 4.1642. Este es el mayor valor propio. Entonces, el vector propio asociado a este mayor valor propio es el que pasa por esta dirección, ¿no? Por la dirección, de tal forma que al proyectarse estos puntos sobre esa dirección, eh, los vectores originales pierden poco de su tamaño en la proyección, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo determinamos los vectores propios? Pero antes, veamos qué resultados nos brindaría el Scientific Workplace. El Scientific Workplace tiene un algoritmo que se complica un poco. Aquí tenemos en matrices, ¿dónde está? Autovalores, ¿no? Eigenvalues. Bueno, esta vez lo ha hecho bien, ¿no? En algunos casos suele salir con la parte imaginaria, a pesar de que sea una matriz simétrica. Eso había pasado la anterior vez, ¿no? Sin embargo, esa parte imaginaria tiene un coeficiente muy bajo, cercano a cero. Pero bueno, en este caso, efectivamente ha obtenido los dos autovalores reales.
que hemos obtenido también paso a paso, ¿no? Bueno, entonces tenemos estos autovalores. Ahora nos vamos a la ecuación de autovalores y autovectores. Esa sería SA igual a lambda A, ¿no? Tenemos los valores de la matriz S. Estos, sí, son justamente estos, ¿no? Esta es la matriz S. Entonces, vamos a escribir esta matriz. Multiplicar por A. Aquí es donde tenemos la incógnita, es decir, no conocemos los vectores, ¿no? Bueno, le voy a poner un paréntesis. Y tenemos el valor de lambda, el máximo valor propio. Y aquí nuevamente tendríamos el vector A. Entonces, las incógnitas son justamente A1 y A2. Entonces, ¿cómo resolvemos este sistema de ecuaciones? Es un sistema homogéneo, consistente, ¿no? Tiene infinitas soluciones. Lo podemos escribir como sistema homogéneo. De esta forma se podría resolver. No, directamente lo haremos paso a paso. Tendríamos esto, ¿no? Aquí tendríamos un vector de ceros. Pero no está bien estas dos filas, una columna. Bueno, esto lo vamos a ver si lo puedes simplificar. Scientific Workplace. Bien, entonces este sería el sistema de ecuaciones, ¿no? Esto habría que igualarlo a cero, o en otras palabras, cada ecuación sería esto, ¿no? Esta sería la primera ecuación, igualando a cero. Y la segunda ecuación sería esta otra, igualando a cero. Entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, pero es un sistema homogéneo. Entonces, además de la solución trivial, hay infinitas soluciones. ¿Cómo resolvemos este sistema de ecuaciones para hallar A1 y A2? Vamos aquí a ver un aspecto. Resulta que, ¿por qué habría infinitas soluciones? Porque podría ser cualquier vector que esté en esta dirección, ¿no? Suponiendo que esta sea la dirección de máxima, bueno, en términos estadísticos, cuando las variables están centradas, se denomina dirección de máxima varianza. En este caso sería una dirección de máxima norma, ¿no? Máxima norma al cuadrado. Entonces, en esta dirección de máxima norma al cuadrado, eh, hay infinitos vectores, ¿no? Puede ser el vector aproximadamente 20, 40, que más o menos cae aproximadamente, ¿no? Que podría caer por aquí.
otro vector que está en esta dirección, entonces puede ser cualquier vector que está en esta dirección. O también en sentido contrario, ¿no? Porque la dirección se extiende más allá en el cuadrante de donde están eh, los negativos. Entonces, eh, vamos, para identificar un vector cualquiera, se suele hacer lo siguiente. Se suele imponer que la norma de A sea 1, es decir, A transpuesta A que sea 1. Esto significa que A1 al cuadrado más A2 al cuadrado sea igual a 1. Bien, entonces vamos a imponer esa restricción para hallar A1 y A2. Podemos expresar cualquiera de estos, A1 en función de A2 o A2 en función de A1. Entonces, para no demorar mucho, vamos a utilizar la ayuda del Scientific Workplace. En este caso vamos a resolver esto para 1. Para A1 y esto sería A1, ¿no? Es decir, A1 es igual a 0,54618 A2. Entonces, una vez que tenemos este valor de esta expresión para A1, lo podemos reemplazar aquí. Y bueno, aquí, esto es A1, aquí aparece elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, sería esta expresión, ¿no? Entonces, reemplazo en esta ecuación de la norma, el cuadrado de la norma. En A1 reemplazo esta expresión para A1. Entonces, esto también lo resolveremos con la ayuda del Scientific Workplace. Vamos aquí a Sol. Y tenemos estos dos valores para A2, ¿no? Porque aquí la única incógnita es A2. Entonces, está elevado al cuadrado. Entonces, la solución nos va a dar estos dos valores. 0.8766, 0.87763 y menos 0.87763. Entonces, podemos utilizar cualquiera de estos dos valores. Porque fijémonos, si utilizamos 0.87763, esa va a ser la coordenada de A2. Va a estar muy por aquí, muy abajo. Ahora, si utilizamos la otra, menos 0.87763, va a estar en esta otra parte, ¿no? En la parte de los negativos. Y el caso es que va a pasar el A1 que determinemos, va a estar en la misma dirección. Es por eso que algunos softwares, cuando se aplica este método, te devuelven el vector A con los elementos con el signo cambiado, ¿no? Sí, algún software puede devolver un vector A
con ciertos signos, otro software puede devolverte el vector A con los signos cambiados. Entonces, el signo queda indeterminado. El tamaño lo estamos imponiendo a 1 del vector A, pero el signo de los elementos del vector A queda indeterminado. ¿Sí? Es por eso que dependiendo del software te va a devolver uno u otro signo. Pero eso no es problema porque cualquiera sea el vector, te va a devolver el vector que cae en esta dirección, ¿no? Ya sea el vector apuntando hacia este lado o hacia el otro lado. Entonces, es un vector que está en esa dirección. Entonces, esto es A2. Puedo reemplazarlo en, en esta ecuación y puedo obtener A1. Entonces, aquí en A2 reemplazo cualquiera de estos, supongamos el positivo. Y este sería A1, ¿no? 0,47934 y A2 sería 0,87763. Bueno, entonces, ese sería el vector propio asociado con el mayor valor propio. Veamos qué obtiene el Scientific Workplace. Esta es la matriz, ¿no? Entonces, vayamos a ver aquí en matrices autovectores. Y aquí está, ¿no? Son los mismos. ¿Sí? 0,47934 es uno de los elementos justamente de A1, tal como aquí lo vemos, y 0,87763 es de A2, ¿no? Este es el vector propio asociado con este valor propio, el máximo. Y este es el otro vector propio, el asociado con el valor propio mínimo. Ahora, este vector propio es ortogonal a este vector propio. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, voy a ocultar estas líneas y vamos a graficar esta dirección de este vector propio, ¿no? El punto 0.47934 y 0.87763 lo vamos a identificar aquí. Perdón, este era para A1, ¿no? Que sería el que esté en las abscisas. Bien. Y para las ordenadas sería A2. Y hago clic en aceptar. Bien, como podemos ver es muy pequeño, ¿no? Le vamos a cambiar de color porque este no es uno de los vectores eh, del problema, ¿no? Sino es la dirección, el vector que queda en la dirección que se buscaba. Bueno, entonces el vector que pasa por este punto, perdón, este vector está sobre una dirección y esa dirección es la que mejor se ajusta a estos datos. Eh, para hallar una recta, lo que había hecho era dividir, ¿no?
el valor de la abscisa sobre el valor de la ordenada, ¿no? En ese caso, necesito esos valores. El valor de la abscisa sería este, ¿no? Y el valor de la ordenada sería este. Entonces, vamos a insertar una recta. Divido este valor sobre este otro para hallar la recta que pasa por ese punto. Y bien, entonces esta sería la dirección sobre la que se tienen que proyectar estos vectores que están en color amarillo. Entonces, si se proyectan estos vectores sobre esta dirección, el tamaño del vector proyectado va a ser casi igual al tamaño del vector original. Entonces se pierde poco, ¿no? Poca información. Y el otro vector propio es justamente todo lo contrario, ¿sí? Este sería el otro vector propio. En las abscisas es 0,87763. Vamos a identificar. Voy a ingresar ese punto. Y en las ordenadas es menos 0,47934. Bien, está muy cerca. Claro, esto es relativo, ¿no? Pero ahora vamos a identificar la recta que pasa por ese vector, la dirección, ¿no? Entonces, igual que en el anterior caso, la abscisa divido entre la ordenada, ¿sí? Perdón, era al revés, ¿no? La ordenada sobre la abscisa, ¿no? Sí, entonces, claro, vamos a insertar esa función. Este sería el valor de la ordenada. Lo divido entre la abscisa para representar la dirección. Y bien, es esta. Bueno, este gráfico no se ven tan ortogonales, ¿no? O perpendiculares, pero es porque por la escala. Vamos a hacer que esta escala, la que está en Y, o puede ser la que está en X, se disminuye un poco más, ¿no? Bien, entonces, a ver, el número máximo, eh, mejor la escala en el eje de las X. Entonces vamos a disminuirlo. Aquí no observo bien los números. Bueno, bueno, no, más bien sería aumentarlo, ¿no? 194 el máximo, casi 200. Lo aumentaría casi 400. Ahora sí se ve más mejor en lo que se refiere a que son ortogonales, ¿sí? Esta dirección es la de la máxima varianza, bueno, en este caso, la de del máximo norma al cuadrado, ¿no? Y esta otra es la de la mínima. Son perpendiculares u ortogonales, el ángulo entre estos dos es 90 grados. El vector propio, esto lo podemos ver aumentando. No.
Entonces, el vector propio que está asociado con el mayor valor propio pasa por esa dirección, ¿no? Está en esa dirección, o su dirección es justamente esa. Y el otro vector propio está en la otra dirección, en la ortogonal. Entonces ahí podemos ver claramente cómo un vector propio está en la dirección eh, que corresponde al mayor valor propio. En esta dirección se proyectan mejor los puntos, y en esta otra dirección es donde se proyectan peor. Eso lo podemos ver si, si proyectamos estos puntos que están en amarillo sobre esta dirección. Prácticamente van a ser un punto, ¿no? Muy poco separados, ¿no? Sí. Entonces, proyectando estos ortogonalmente en esta dirección, la que tiene pendiente negativa, no se van a proyectar muy bien, sus tamaños van a ser pequeños de cada uno de estos vectores, sus proyecciones, ¿no? Van a ser muy pequeñas. Entonces ahí es donde peor se proyectan, pierden bastante de sus tamaños al cuadrado y de sus tamaños, ¿no? Bien, entonces, esto es lo que se realiza en análisis de componentes principales, ¿no? Una técnica estadística basada en proyecciones ortogonales. Y ahora, volvamos aquí. No, volvamos aquí. Aquí vamos a definir justamente los componentes principales, pero esto hay que corregir. Aquí estamos utilizando la matriz S. Bueno, entonces, justamente S es esta matriz, ¿no? 1n x transpuesta x, ¿no? Entonces, si se define y como x por a, ¿sí? Esta sería y, ¿no? Y esta otra sería y transpuesta, sin contar 1 sobre n, que es un escalar que tranquilamente podemos escribirlo más antes. Entonces, este es, esto sería en realidad así, ¿no? Bien, entonces, esto se denomina la diagonalización de S. Tenemos S, que es esta matriz 2 por 2 en nuestro ejemplo. Es la matriz de los promedios de las normas al cuadrado y también de los productos escalares, ¿no? Entre las X, las dos distintas variables. Premultiplicando por A transpuesta y postmultiplicando por A, estas son matrices ortogonales, ¿no? Hemos visto que A, bueno, lo estamos definiendo aquí. A es una matriz que tiene en sus columnas vectores propios. Sí, eso lo armaremos aquí, aquí donde hemos trabajado. Esta es la matriz S. Entonces, esta es la matriz S. La ecuación nos dice que es igual a multiplicar por un vector propio, es decir, este vector propio, y esto va a ser igual a
lambda por el vector propio. ¿Sí? Este es lambda y esto es el vector propio, ¿no? Entonces, esta es la ecuación de matrices, perdón, esta es la ecuación de valores y vectores propios. Y si yo multiplico esto, resolver este producto, obtengo este vector, ¿no? Y si resuelvo este otro por separado, obtengo el mismo vector, ¿no? Este es el vector y este es el vector. Es el mismo, entonces se cumple la igualdad. Para el otro vector propio y su correspondiente valor propio también se cumple, ¿no? Esta sería S, este sería el vector propio, el de la mínima norma al cuadrado, lo multiplico por su valor propio y esto lo multiplico por el vector propio, ¿no? Entonces, por separado, esto me da este vector y esto también por separado me da el mismo. Bueno, aquí hay una variedad, ¿no? Bueno, puede ser por errores de redondeo o algo así. Si hay una pequeña diferencia, bueno, no es tan pequeña en el segundo elemento, pero bueno, tendría que cumplirse, ¿no? No son operaciones muy complicadas. Tenemos este vector propio, que es el que justamente lo ha calculado. Es este, ¿no? Y este es su correspondiente valor propio. Bien, entonces se puede acomodar de esta forma. Aquí vamos a añadir una matriz 2 por 2, que sería la matriz de los vectores propios. Es decir, primero bueno, es usual escribir, algunos autores escriben los valores propios del menor al mayor, otros del mayor al menor, pero en ese orden. Vamos a escribirlo del mayor al menor, dado que lo que es más interesante es el valor propio mayor, ¿no? Entonces, este es el primer vector propio, ¿no? Este es el primer vector propio y el segundo vector propio es este otro. Bueno, aquí tiene algún problema quizás el Scientific Workplace, pero bueno. Entonces, matricialmente, como lo unimos en uno solo, sería con esta ecuación justamente. SA igual a AD. Es decir, multiplicamos S por A, donde en columnas se tienen los vectores propios. Como los vectores propios son de norma 1 y son ortogonales entre sí, entonces es una matriz ortogonal. ¿Sí? Se puede demostrar que su inversa tiene que ser su transpuesta. Y esta igualdad se cumple, ¿no? Esta que sería A multiplicada por D. D sería la matriz diagonal con ceros fuera de la diagonal principal y en la diagonal principal tiene los valores propios. Es decir,
eh, escribimos primero el mayor valor propio y luego escribimos el menor valor propio. ¿Sí? Bueno, entonces de esta forma tenemos esta relación. Como decía, comprobemos que esta es efectivamente una matriz ortogonal. Una matriz ortogonal es una base de un espacio vectorial, una base ortogonal, ¿no? Es decir, una base es un conjunto de vectores linealmente independientes que generan todo un espacio vectorial. Entonces, estos vectores tienen norma 1. Veamos, una de las, uno de los teoremas de una matriz ortogonal nos dice que su inversa es su transpuesta. Entonces, si yo hallo la inversa de esta matriz, aquí está la inversa, ¿no? Esta es la inversa y podemos ver por inspección que es su transpuesta, pero esta matriz ortogonal además es simétrica. No, no todas las matrices ortogonales son simétricas. No es característica de las matrices ortogonales ser necesariamente simétricas. En este caso, su transpuesta es la misma matriz, es simétrica, entonces su inversa es la misma matriz. Ahora, multiplicar esta matriz por sí misma, esto tendría que pre o post multiplicarse por su transpuesta, pero eh, su transpuesta es la misma matriz porque es simétrica. Entonces, se puede multiplicar así directamente. Esto nos da la matriz identidad, ¿no? Entonces es una matriz ortogonal. Y bien, vamos a volver aquí. Entonces aquí solamente se ha despejado esto, ¿no? Teníamos esta ecuación y lo que he hecho es premultiplicar por A transpuesta y multiplicando por A transpuesta. Y como hemos verificado aquí, A transpuesta A es la identidad, ¿no? Entonces, identidad por D es simplemente D. Entonces, esto es lo que se ha realizado. A transpuesta SA es diagonal. Es decir, eh, perdón, eso es lo que se ha hecho aquí, ¿no? A transpuesta SA es la diagonal. S es esta expresión, ¿no? 1 sobre nx transpuesta x. Entonces, esta operación se denomina diagonalización de una matriz. Se ha diagonalizado justamente esta matriz S, premultiplicando y postmultiplicando por una matriz ortogonal. Hemos transformado esta matriz S en una matriz diagonal. A es ortogonal y aquí se ha definido x por A igual a y. Esta y se denominan componentes principales y son ortogonales porque si multiplicamos las columnas, aquí por ejemplo, en esta expresión A transpuesta 1nx transpuesta x A, que la podemos anotar aquí, ¿sí? Sería A transpuesta 1n x transpuesta x A, ¿no? Esto es la matriz S y aquí hemos visto que es una diagonal. Ahora podemos escribir 1 sobre n más antes. Vamos a obtener A transpuesta x transpuesta. Luego xa, esta es la diagonal.
vamos a denominar a XA como Y, ¿no? Entonces lo que vamos a obtener, lo que vamos a tener es esto. XA es Y, lo que significa que A transpuesta X transpuesta es Y transpuesta, ¿no? Y esta es la matriz diagonal. Ahora, ¿qué es lo que nos muestra eso? Y transpuesta Y, lo que estamos haciendo es, bueno, Y se denomina componentes principales, multiplicando X por A, ¿no? Es decir, la matriz original, en este caso sería esta matriz original, ¿no? Los precios de las acciones de estas dos compañías. Lo multiplicamos por la matriz A, que es ortogonal. Esa matriz podría llevarlo a Excel. Eh, es esta, ¿no? Justamente. Bueno, no sé si me permite llevarlo así. Sí, ¿no? Entonces, esta es la matriz. Entonces, los componentes va a ser multiplicar esta X por esta matriz ortogonal. Y estos los vamos a denominar componente principal 1 y componente principal 2. Y es una matriz n por 2 multiplicada por una matriz 2 por 2. El resultado va a ser una matriz n por 2. Entonces aquí efectuó multiplicación de matrices de, bueno, esta matriz ya tiene nombre, ¿no? X, le puse un nombre, punto y coma, y luego selecciono esta otra matriz, que es la matriz ortogonal. Esta sería la matriz de componentes principales. Esta la podemos denominar bueno, es el componente principal 1 y este es el componente principal 2. Ahora, ¿qué son estos componentes principales? Como podemos ver, son medias ponderadas, no medias, sumas ponderadas de Apple y de Microsoft, de los precios. Al hacer esta multiplicación de matrices, estoy multiplicando esta fila por esta columna, ¿no? Entonces, al multiplicar esta fila por esta columna, luego multiplico esta fila también por esta misma columna. Entonces, estoy utilizando coeficiente de 0,47 en Apple y de 0,87 en Microsoft. Esto significa que se le está dando un peso más alto a Microsoft. Claro está que estos no suman 1, es decir, no es una cartera, ¿no? En el segundo componente principal se le da un peso, una ponderación de 0,87 a Apple y a Microsoft de menos 0,47, uno negativo, ¿no? Bueno, el primer componente principal nos está mostrando algo así como un índice de ambos, de Apple y de Microsoft, pero que le está dando más peso a Microsoft. Es una forma sintética. De esta forma podríamos observar que el primer componente es como un índice justamente. En este caso, solamente tenemos dos variables. ¿Por qué le da mayor peso a Microsoft? Porque seguramente tiene mayor varianza, o en este caso su norma al cuadrado, ¿no? Porque no hemos trabajado con desvíos con respecto a la media, entonces no podemos hablar de varianza. Podemos calcular su suma de cuadrados y es bastante grande, en cambio de Apple es menor, ¿no? Sí, de Microsoft es 642.000 y algo, y de Apple es 191.000 y algo. Entonces, Microsoft es los precios de las acciones de Microsoft puede que sean más volátiles,
varían más. Claro, esto habría que llevarlo mejor en un contexto estadístico, centrarlos con respecto a sus medias, a ambos, Microsoft y Apple, y luego esas normas al cuadrado van a ser varianzas. ¿Sí? Todo el análisis se puede volver a realizar, pero centrando primero a Apple y a Microsoft de sus medias aritméticas. Y todavía se puede hacer otro análisis más interesante si además de centrarlos con respecto a sus medias, los dividimos entre sus desviaciones estándar. Entonces, la matriz de la que vamos a hallar sus autovalores y sus autovectores es la matriz de correlaciones. En este caso se va a hacer más énfasis en la relación entre Apple y Microsoft. Bueno, el segundo componente, fijémonos que da valores negativos a los datos, a los primeros datos de noviembre, ¿no? Estos datos están cronológicamente ordenados desde los primeros días de noviembre hasta los actuales. Le da valores más altos a los últimos días de noviembre. Entonces el segundo componente está capturando más la parte temporal. El primer componente está capturando el hecho de que Microsoft tiene acciones que valen casi el doble de las de Apple, ¿no? Entonces, es por eso que le da también un peso de prácticamente el doble. Bueno, este es uno de sus usos. Se puede construir índices alternativos, pero la ventaja que tienen estos índices alternativos, si bien tienen bastante background matemático, una ventaja es que toman en cuenta las correlaciones y las covarianzas entre las variables y las varianzas mismas de las variables, ¿no? Si se utilizan las variables centradas, toman en cuenta las varianzas y las covarianzas. Y si se utilizan las variables estandarizadas, es decir, divididas entre sus desviaciones estándar, toma en cuenta más que todo las correlaciones. Y bueno, eh, activos que se parezcan mucho entre ellos se van a agrupar en un solo dado. Sí, sería interesante hacerlo de compañías parecidas, ¿no? Y encontrar así un índice y ver en el segundo componente principal. Recordemos que aquí hemos hecho con solamente dos variables. Podríamos hacerlo con 10, ¿no? Y vamos a obtener una matriz de correlaciones 10 por 10 o de covarianzas 10 por 10 y vamos a obtener 10 componentes principales, ¿sí? Si tenemos dos variables, tenemos dos componentes. Si tenemos tres variables, se pueden obtener tres componentes principales. Eso es porque si tenemos, por ejemplo, tres variables, vamos a tener una matriz 3 por 3 y vamos a obtener tres valores propios y tres vectores propios. Entonces, se va a reflejar en un espacio de tres dimensiones. En ese espacio de tres dimensiones vamos a tener eh, direcciones de máxima varianza bueno, en tres dimensiones, ¿no? Es decir, en este caso serían planos, ¿no? Ortogonales. Y podríamos ver, bueno, el primer componente principal va a ser siempre el de mayor varianza, o en este caso el de mayor norma al cuadrado, y es el que mejor va a resumir la información en una sola dimensión. Si tenemos muchas variables, muchos datos, entonces se puede resumir toda esa información en pocos componentes. Bien, entonces, sin embargo, había algo más que quería. Ah, bueno, estos componentes, aquí estamos viendo que se está multiplicando fila por columna, ¿no? De Y transpuesta, sus columnas, como, bueno, cuando se transforma en Y transpuesta, las columnas se vuelven filas. Entonces estamos multiplicando fila por columna. Entonces,
resulta que lambda, es decir, los valores propios, son los tamaños de estos vectores. Y como esta es una matriz diagonal, el producto escalar entre estos dos vectores de componentes principales es cero. ¿Sí? Entonces, fijémonos, si yo calculo aquí su suma de cuadrados, obtengo eh, el valor propio, pero aquí habría que, bueno, no es exactamente, ¿no? Porque tendríamos que multiplicar además por raíz de n, ¿sí? Para que me dé exactamente el valor propio. ¿Sí? Recordemos que en la matriz D, en la diagonal en el principal, están los valores propios y fuera de la diagonal principal son ceros. Entonces, eh, el vector y tendría que estar dividido en la matriz y, más bien dicho, entre raíz de n y la otra también, de esta forma. Entonces, divido y entre raíz de n. Aquí construiré eso. Cada uno de estos valores lo divido entre raíz de n, en este caso raíz de 14. Y lo mismo para este otro caso. Ahora sí, la suma de cuadrados me va a dar el valor propio, ¿no? Este es el valor propio que habíamos encontrado. Igualmente, esta otra suma de cuadrados me va a dar el otro valor propio, ¿no? Que es 4.16419. Y este es 59, 59, 5 punto y algo, ¿no? Entonces, los valores propios no son más que la norma al cuadrado de estos vectores de componentes principales, que son como los índices alternativos, ¿no? Ahora, como es de una matriz diagonal, el producto de entre ellos es cero. ¿Sí? Aquí creo que en Excel hay el suma producto, suma producto. Entonces, esto me tendría que dar cero, aunque claro, como es un software cercano a cero por lo menos, ¿no? Bueno, es menos 0.27, debería estar más cercano a cero, pero son ortogonales. Habría que multiplicar esto por esto y luego sumar. Bueno, me da lo mismo, ¿no? El segundo vector podría no estar muy bien calculado, como hemos visto aquí. Eh, no hemos calculado en realidad el segundo vector propio manualmente, lo ha hecho este programa y luego no cumplía cierta igualdad, ¿no? Entonces puede deberse a eso, que esto no da cero, pero esto tiene que ser cero porque estas dos direcciones son ortogonales, ¿sí? Tienen ángulo de 90 grados. Bien, entonces esa es una aplicación. Hemos visto algo introductorio, ¿no? de esta, de esta aplicación. Vamos a ver en las siguientes clases más aplicaciones en el campo de las finanzas, ya no tan estadísticas como en este caso, aunque sí, ¿no? Tenemos que tener en cuenta lo que es medias, varianzas, covarianzas, desviaciones estándar. Sí, es solo eso, ¿no? Porque es estadística descriptiva.
Bien, entonces vamos a terminar aquí. Lo que vamos a hacer ahora es, eh, tengo que pasar una encuesta. Un momento. Este es el grupo. Y entonces he enviado al grupo la encuesta de satisfacción. Esta no necesita un código. Y bueno, entonces responde por favor esa encuesta. Y como es usual, luego me envías el enlace, perdón, la captura de pantalla por el grupo de WhatsApp. Ahora otra cosa, lamentablemente no vinieron los otros dos estudiantes, pero un momento. Así aquí. Bueno, el fin de este módulo, la finalización, es el 26 de noviembre, sí, en una semana, ¿no? La siguiente práctica les voy a dar el 24 y bueno, el 26 la final. Sí, tuvimos que reestructurar un poco el contenido, ¿no? Es por eso que va a ser un poco al final todo, pero no va a ser muy difícil. Voy a intentar de que no sea así, pero porque no van a... Bueno, en todo caso, quizás sí tengan tiempo, porque el fin de este módulo va a ser el 26 de noviembre y el inicio del siguiente es el 3, pero eh, se les quiere, bueno, quería que estén los tres para consultarles si estarían de acuerdo en postergar hasta el 17 de diciembre el inicio del siguiente módulo. Bueno, en tu caso, ¿estarías de acuerdo en postergar hasta el 17 debido a que hay algunos nuevos estudiantes que se tienen que actualizar? Ya, está bien. Entonces, en tu caso no hay ningún problema. Voy a informar eso para que el tercer módulo empiece el 17 de diciembre, 2 semanas después, dado que se va a hacer una clase de nivelación a algunos nuevos para que se sumen todos al tercer módulo. Pero bueno, no sé qué dirán los otros dos. Am, Voy a tener que preguntarles personalmente. Entonces, eso sería todo ahora. Gracias por la atención. Hasta la siguiente clase.